El paso del mito al logos se originó en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. En este siglo aparecen los primeros filósofos presocráticos, exponentes del logos, quienes buscan reemplazar las explicaciones mítico-religiosas sobre el origen y la naturaleza del mundo a explicaciones lógico-racionales. En el pensamiento mítico, predominante de Homero y Hesíodo, los fenómenos naturales y psicológicos se explicaban mediante la acción de dioses, como por ejemplo, Zeus arrebata el juicio y Afrodita causa el deseo. Esta visión ofrecía consuelo y exculpación, pero se basaba en explicaciones personales y antropomórficas, no racionales. El paso al logos reemplaza esta perspectiva por la idea de que el caos aparente del mundo esconde un orden subyacente, producto de fuerzas impersonales, y que este orden puede comprenderse con la razón humana. Al logos podríamos definirlo como explicación, definición o aclaración. Representa la búsqueda de causas impersonales, universales y racionales que expliquen la realidad. Los primeros filósofos presocráticos buscaban explicar el origen y la estructura del cosmos. Para ello, propusieron la existencia de un principio fundamental llamado arqué, y cada filósofo propuso un arqué diferente. Para Tales, todo viene del agua. Observó que el agua es esencial para la vida y que ésta podía transformarse, como en vapor, en hielo, o podía seguir manteniéndose en estado líquido. También observó que los seres vivos necesitaban del agua para vivir. Esto lo llevó a concluir que el agua era el principio fundamental de todas las cosas. Según Anaxímenes, el aire es el principio de todo, porque es un elemento invisible, pero presente en todas partes. Sostenía que el aire podía transformarse en otras cosas, como el fuego, el agua y la tierra, según su densidad. Por último, tenemos a Anaximandro, postulando al apeirón como su arqué. Al apeirón podemos definirlo como lo indefinido, lo ilimitado, lo que no tiene forma. Afirmaba que ningún elemento concreto puede explicar todo, que el origen debe ser infinito. En síntesis, cada uno de estos filósofos buscaba un solo principio como respuesta racional sobre el origen del mundo. Cuando Guthrie menciona aires, éteres, aguas y otras cosas extrañas, está haciendo referencia a cómo los primeros filósofos naturalistas buscaban explicar el universo por principios naturales impersonales y no por dioses. Los egipcios y los babilonios también tuvieron un papel importante en los orígenes del pensamiento filosófico griego. Primero, es importante entender que tanto Egipto como Babilonia fueron civilizaciones muy avanzadas en ciencia y técnica. Desarrollaron conocimientos como en astronomía, matemática, geometría y aritmética. Por ejemplo, los babilonios podían predecir los fenómenos celestes y los egipcios usaban la geometría para medir tierras y construir monumentos como las pirámides. A comparación de los griegos, estos pueblos no desarrollaron la filosofía, porque su pensamiento estaba fuertemente ligado a la religión y a fines prácticos. No se hacían preguntas abstractas ni buscaban explicaciones racionales del universo por sí mismas. Y ese fue el gran cambio. Mientras que egipcios y babilonios acumulaban saber para aplicarlo, los griegos empezaron a pensar por curiosidad, por el amor al saber. A eso los mismos griegos lo llamaron filosofía, que significa amor por el conocimiento. El nacimiento de la filosofía surge en Mileto, una ciudad de la antigua Jonia en el siglo VI a.C. Mileto era una ciudad que poseía una gran riqueza que obtuvo gracias a la comercialización de materias primas como la lana y bienes manufacturados como los tejidos. Era una ciudad que prosperaba. Su ubicación portuaria tenía grandes conexiones comerciales con el Mar Negro, Egipto, Mesopotamia y las ciudades griegas del sur de Italia. A diferencia de otros imperios esclavistas, Mileto era una polis con libertad política. No estaba regido por un rey o una religión que impidiera cuestionar. Su sistema de gobierno era aristocrático, por lo que los ciudadanos ricos y libres no necesitaban trabajar para sobrevivir. Además, estos gozaban del ocio, que era el tiempo libre necesario para dedicarse a estudiar, observar y pensar. Los griegos querían saber el porqué de las cosas, haciéndose preguntas como ¿de qué está hecho el mundo? ¿Cuál es el principio de todo? Este entorno ofrecía estimulación cultural y tiempo libre, lo que permitió una investigación intelectual desinteresada. Guthrie muestra cómo, al abandonar los relatos míticos y adoptar el logos, los griegos abrieron el camino hacia la filosofía, la ciencia y una nueva forma de pensar basada en la razón.
Hegel realiza una reconstrucción crítica de la historia de la antropología filosófica. Reflexiona sobre qué es el ser humano y cómo se lo ha pensado a este históricamente. Revisa las propuestas de autores fundamentales como Descartes y Scheler, por lo que va a proponer su propia respuesta, centrada en la idea del hombre como ser carente y activo. Hegel comienza señalando que en la actualidad el ser humano se convirtió en el tema central, no solo de la filosofía, sino que es el tema central por excelencia de las ciencias modernas. Pero a diferencia de épocas pasadas, estamos en una época donde el hombre se alza como problema y desplaza a Dios como centro de interés. En palabras de Hegel, que Hegel retoma al inicio del texto, vivimos en una época en la que la razón se ha impregnado de sensibilidad. Por lo tanto, la tarea del pensamiento no puede dirigirse a conocer a Dios, sino a conocer al hombre. Hegel distingue varios tipos de antropología. Por un lado, tenemos la antropología física, que estudia el cuerpo humano desde una perspectiva evolutiva y anatómica. En el pasado, esta rama se enfocaba en las mediciones craneanas y las razas humanas, siendo parte de la zoología. La antropología social, que relaciona factores biológicos con estructuras sociales. También podríamos nombrar a la antropología cultural, desarrollada especialmente en Estados Unidos, la cual estudia de forma integral pequeñas comunidades. Por otro lado, tenemos la antropología filosófica, que es la que a él le interesa desarrollar. Esta disciplina surge una vez que la filosofía se emancipa de la teología. Hasta entonces, el ser humano era considerado por la teología cristiana como una creación directa de Dios, compuesto por un cuerpo material y un alma espiritual e inmortal. Pero esta concepción no era empírica ni racional, sino dogmática, y situaba al hombre fuera del alcance de las ciencias naturales. La emancipación de la filosofía con la teología se da en el siglo XVII con René Descartes como su figura clave. Descartes plantea una concepción dualista del hombre, conocida como dualismo cartesiano. Para él, el cuerpo humano es interpretado como una máquina animada por un alma espiritual. Esto nos permite estudiar al cuerpo con la biología, la química y la medicina, y al alma como sustancia pensante con la psicología, la lógica y las ciencias del espíritu. Este modelo fue útil porque pudo organizar parte de las ciencias modernas durante mucho tiempo. Sin embargo, Hegel observa que es muy simplificador, porque divide al ser humano en dos realidades separadas sin explicar cómo se relacionan entre sí, impidiendo pensar al hombre como unidad. A comienzos del siglo XX, Max Scheler plantea la cuestión antropológica desde otra perspectiva. En su obra, El puesto del hombre en el cosmos, propone abandonar la comparación del hombre con Dios para centrarse en su diferencia respecto al animal. Scheler sostiene que la inteligencia, la memoria o incluso el estado de ánimo no son exclusivos del ser humano, ya que también aparecen en los animales. Scheler sostiene que la inteligencia, la memoria o incluso los estados de ánimo no son exclusivos del ser humano, ya que también aparecen en los animales. Por lo tanto, lo que define al hombre no es una diferencia de grado de inteligencia, sino de esencia. A esta esencia podemos reconocerla como el espíritu, con la capacidad de objetivar el mundo, saber tomar distancia de sus impulsos, poder decir no, saber controlarse y actuar moralmente. El espíritu no surge de la evolución natural. Por lo tanto, nos permite separarnos de la parte biológica y es de esta manera que se diferencia de los animales. En síntesis, el espíritu tiene autoconciencia, objetividad y moralidad. Pero Hegel vuelve a criticar esta propuesta, porque en el fondo vuelve a caer en un dualismo, solo que esta vez, a comparación de Descartes, ya no habla de cuerpo y alma, sino de cuerpo-alma por un lado y espíritu por el otro, y sigue situando al espíritu en un plano metafísico. La concepción antropológica de Hegel pretende evitar el dualismo y las entidades metafísicas. De esta manera, ya no busca la esencia del hombre en el alma o el espíritu, sino en lo que el hombre hace. Es decir, pasa de una antropología del ser a una antropología de la acción. Para esto,
Es fundamental concebir al hombre como un ser esencialmente activo, como un ser activo precisamente porque es un ser carente, compensando así una ineptabilidad biológica mediante la acción. El hombre, biológicamente, es un ser inacabado y vulnerable. No tiene instintos fuertes ni órganos especializados como las garras, colmillos, el pelaje protector o el veneno. Su entorno natural no le garantiza la supervivencia. Esto implica que por naturaleza el ser humano está en desventaja frente al resto de los seres vivos. A causa de esto, el hombre se ve obligado a actuar. En lugar de estar biológicamente adaptado, debe adaptarse activamente. Es por esto que el hombre desarrolla herramientas, lenguaje, instituciones, normas sociales, técnicas y religión, compensando así su indefensión natural. Si el hombre no contara con estas herramientas adaptativas, tendría una fuerte tendencia al caos. Podríamos decir entonces que el ser humano no es una esencia ni un espíritu, tampoco es una sustancia metafísica. Es un proyecto que se define por su capacidad de acción, y esta acción surge por su carencia biológica. Es un ser que debe construir su mundo por no tener uno dado por naturaleza. Así Galen logra construir una antropología filosófica empírica y activa, buscando integrar la biología y también la cultura, y de esta manera dejando de lado los dualismos y las esencias.